digital integral diseñada para gestionar todo el proceso de fianzas, desde la solicitud inicial hasta la emisión, ayudando a organizar clientes, historiales y procesos administrativos para empresas del sector. Hoy nos lo cuenta Santiago Federico del Castillo, él es cofundador y CCO de Surelia. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Santiago Federico del Castillo Hernández es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas en Puebla, maestro en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC, egresado del ESADE de España, Moscow State University de Rusia, Universidad de León de España, de distintos cursos de Administración y Negocios. Él ha sido docente de bachillerato en el Instituto México de Puebla y de la licenciatura en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Emprendedor serial, cofundador de la empresa Honey Pie, creador de las cafeterías concepto Cupcake Love, cofundador y director de producto de Caution Consulting SADCB, esa es una empresa digital de consultoría en fianzas de fidelidad, fundador y director del broker WeAssure, agente de seguros y fianzas, cofundador y CEO de la InsurTech por sí, tesorero de la Asociación InsurTech de México y coanfitrión del podcast Vanguardia InsurTech. También cofundador y CCO de Surelia, la primera Surety Tech de México. Santiago es un hombre de familia, casado y con 2 hijos, apasionado por los deportes de balón y Star Wars, que busca cambiar a su país a través de su trabajo con profesionalismo, con honestidad, con ética e innovación. Y me da muchísimo gusto que el día de hoy, Santiago, estés con nosotros. Muy bienvenido seas. Muchísimas gracias, Rafa. Un placer estar aquí. Qué bueno, muy interesante, ¿no? El término de primero FinTech, InsurTech y ahora Surety Tech, ¿no? Sí, ahora sí que digamos la hermanita más chiquita de todas las FinTechs. Hay muchas derivadas, las PropTechs, las RegTechs, las EdTechs, todo este show. Y pues hoy surge lo que es la Surety Tech, ¿no? Que orgullosamente nos podemos llamar la primera Surety Tech de México, una empresa que estamos creando que es Surelia, ¿no? Que lo que buscamos es darles empuje al sector de fianzas. Perfecto. Pues a ver, vamos a empezar por el principio. Tú traes las fianzas en la sangre. Así es. Cuéntanos cómo nace la idea y el concepto. Sí, pues a ver, yo soy hijo de la antorcha, como solemos decir, ¿no? De una empresa de los 80s que era muy famosa en el sector de fianzas. Toda mi familia estuvo metida en ese sector y yo crecí con el mundo de las fianzas, ¿no? Cuando yo me gradúo y empiezo con esta noción de ser emprendedor, no estar trabajando en un cubículo como tal, pues empiezo a meterme en el mundo de los seguros y fianzas. Y lo que me encuentro es con un sector que está completamente desconectado de mi generación, ¿no? Entonces, desde ahí nace la semilla de innovar y hacer cosas diferentes. Y en ese proceso, pues he pasado, como bien mencionabas ahorita en mi semblanza, pues incursionar en muchas cosas, ¿no? Algunas con experiencias fallidas, pero muy enriquecedoras, y otras con experiencias muy positivas, ¿no? Actualmente tengo el honor y la gran felicidad de ser el tesorero de la Asociación InsurTech México, que es una asociación que está en pro de la innovación en el sector asegurador. Y creo que pues lo estamos haciendo bastante bien. Ya tenemos casi 7 años trabajando en pro del sector y la tecnología en el sector. Parte importante es que en InsurTech lo primero es Insure, ¿no? Entonces lo primero es seguros y después tech, sin olvidar la importancia de lo tech. Ajá. Entonces justo eso ha llevado a innovar en distintas cosas. Tengo un broker totalmente tradicional, pero que buscamos hacer las cosas diferentes, ¿no? Y eso es WeAssure. Y parte de ese spin-off es por sí, que es mi InsurTech, y es una InsurTech de vida y salud para la base de la pirámide, ¿no? Entonces también muchas veces ahí la pelea es, pues nadie quiere los seguros que son de prima súper baja, porque pues los agentes no lo quieren porque la comisión es muy baja, las aseguradoras no les interesa, entonces es un poco de crear un nicho de mercado con seguros muy accesibles. ¿Ahí cómo lo comercializas? ¿Vas directo B2C? Sí, es 100% B2C, lo cual es una tarea compleja. Ajá. Pero tenemos el alma y el ánimo para lograrlo, ¿no? Y eso es parte importante, porque también parte de Por sí es la alianza que tenemos con Special Olympics México, y cada vez que yo vendo un producto de Por sí, damos regalamos una asistencia a un atleta con discapacidad intelectual. Entonces, es un poco el alma de Por sí, un poco de ser
recíprocos con la sociedad, ¿no? Y de ahí pues voy evolucionando y yo siempre tuve la cosquilla de las fianzas, ¿no? A mí me encantan las fianzas, me apasionan las fianzas, yo me especializo en fianzas en mi broker y pues la realidad es que sí es un sector que si el seguro ha cambiado, el mundo del asegurador ha cambiado un poco en los últimos años, el sector afianzador sí sigue estancado en legislación, procesos y hasta generación de hace 30, 40 años, ¿no? Entonces, siempre quise hacerlo, Caution fue el primer intento, desafortunadamente no funcionó y hoy vengo con todas las armas listas para revolucionar el sector por completo. Con yo fíjate que mi principal experiencia profesional fue en fianzas, ¿no? Y justamente me acuerdo todavía el tema de los armados de los expedientes, el tema de las redacciones de las pólizas, híjole, era un tema súper complicado. Estoy hablando de hace 30 años. Eso sigue, o sea, esos 30 años no ha cambiado nada, sigue exactamente igual. Quizás la única diferencia y la única innovación del sector fue la inclusión de la fianza digital, ¿no? Pero también a veces, como pasa en esos sectores, innovas, sacas una fianza que es digital y el beneficiario no te la acepta, sigue queriendo el papel, ¿no? Ajá. Entonces, sí es un poco el batallar con todos los jugadores del sector, desde el fiado, el beneficiario y la propia fianzadora y el propio agente, que a veces pues tú innovas y se tarda el proceso en adaptarse, ¿no? Ajá. Entonces, sí creo que es un sector que está congelado. Yo a veces le llamo la dictadura geriátrica, burocrática, papelista, porque sí, ¿no? Son amantes del papel, son amantes de la burocracia, y la realidad es que el cambio generacional no ha sido lo suficientemente rápido, a mi parecer, y eso es lo que yo quiero cambiar. Okay. Bueno, Santiago, vamos a hacer una pequeña pausita. Me quedo también un poco con el tema de las velocidades de la transformación digital, que los bancos traen ya un ritmo interesante, los seguros menos y la parte de las fianzas quizás todavía menos, pero yo creo que ahorita en el siguiente bloque que nos cuentes, me imagino que se puede hacer muchísimo y nos vamos a centrar ya sobre lo que estás haciendo actualmente, ¿sí? Pero después del corte de Fausto. Gracias. Bueno, en este segundo bloque, Santiago, vamos a platicar, ahora sí, explícanos en qué consiste Surelia, cómo funciona y cómo está aportando al sector. Sí, claro que sí. Surelia es una suite de suscripción para agentes, promotores y afianzadores. Entonces, lo que intentamos hacer es verdaderamente digitalizar todo el proceso desde el que nace la fianza hasta el final, que es la emisión, ¿no? La fianza, como bien sabrán, y tu audiencia, una fianza es un documento accesorio a una obligación, que muchas veces se ve reflejada en un contrato, ¿no? Entonces, la fianza depende 100% del contrato. Correcto. La diferencia con el seguro es que el seguro tú sales a venderlo, tú sales a promoverlo, etcétera. La fianza te cae, ¿no? O sea, yo tengo un contrato y la necesito y entonces me volteo a ver quién la saca. Y en ese proceso de voltear a ver quién la saca, pues necesitas una cantidad de papeles exorbitante y además por procesos legales te piden 4 copias en original, con firmas autógrafas, todo el proceso es muy burocrático, ¿no? Y hoy en día estamos viendo los avances tecnológicos, desde cosas como inteligencia artificial hasta procesos de firma electrónica, smart contracts, todo lo que ha llegado, que como bien mencionas, la banca lo ha adaptado muy bien, los seguros empieza a adaptarlo, las afianzadoras prácticamente no lo han adaptado, ¿no? Alguna que otra ha hecho cosas interesantes, pero la realidad es que seguimos haciendo el proceso a la antigüita. Entonces, lo que intentamos hacer con Surelia es una suite de suscripción que facilite y agilice esos procesos. Un ejecutivo de suscripción se tarda entre 50 y 120 minutos en analizar los documentos del artículo 492, que es el conoce a tu cliente. Entonces, y es un papeleo impresionante. Entonces, los recibe, los analiza y se tarda ese tiempo. Entonces, el tiempo que se dedica nada más a recibir documentación y analizarla y cotejarla es brutal. A eso le añades que el 70% de los documentos que se le envían a la afianzadora están incompletos, vienen mal, porque el propio fiado, el cliente, no lo sabe llenar porque no es un experto. Y el agente los revisa, ve que todo está bien, los manda a la afianzadora y la afianzadora tiene dudas, preguntas, comentarios, algún extra que necesita. Entonces, es un ir y venir muy complejo y muy tardado porque para empezar, es inseguro porque muchas veces es vía WhatsApp o vía correo, ¿no? Y la gente confía mucho en el correo, por la realidad es que se transfiere información muy confidencial, muy frágil, ¿no? Entonces, realmente también ahí tienes un problema. Luego, por otro lado, es ir y venir de información te puedes llevar días, inclusive, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer en Surelia es justo simplificar ese proceso, pasarlo de que sean 50 a 120 minutos en solamente analizar lo que me mandaste, en hacerlo en un proceso de 5 minutos. Entonces, lo que hacemos es que a través de
links con inteligencia artificial, recibimos esa documentación, la analizamos, hacemos que el agente receptor la coteje y se la enviamos a la afianzadora para que también la afianzadora la coteje. Te fijas, es todo un proceso de cotejos. Y todos estos cotejos, que ya están leídos por la inteligencia, entonces lo que hacen es darte una pintura, digamos un mural muchísimo más resumido, pero conciso de la información necesaria para la fianza, ¿no? Un contrato puede tener 80 páginas, pero la información que requiere la fianza está en 3, 4 páginas. Entonces, resumimos la información prudente para la afianzadora, prudente para la gente y prudente para el fiado y el beneficiario. Lo resumimos y emitimos un predictamen que pueda ayudar al afianzador a hacer su proceso de dictaminación muchísimo más efectivo. Entonces, lo que hace Surelia, si me lo pides en pocas palabras, es reducimos tiempos. Oye, pero Surelia al final es un vehículo, una plataforma que conecta a la afianzadora con los agentes, ¿no? Los productores, pero no es propiedad ni de uno ni del otro. Sí, al final conectamos a la afianzadora con el ejecutivo y con el agente y con el fiado, que esa es la conexión ideal, ¿no? Nosotros no queremos sustituir en lo más mínimo a la gente, la figura de la gente, creemos que es valiosísima. De hecho, Surelia nace para ayudar a la gente a innovar en el uso de un CRM, que además hoy en día no existe un CRM especializado en fianzas. Casi todos los agentes de fianzas usan CRMs de seguros y entonces pues medio los malabareas ahí a ver cómo te funciona y muchas veces están obligados a medio innovar, pero pues no o sea, los afianzadores no son tecnólogos, no son especialistas en tecnologías de la información. Entonces lo que queremos es justo esa herramienta. La herramienta al final está tratando con documentos de alta privacidad. Entonces la documentación es propiedad del fiado y a través de avisos y privacidad y todos los candados de seguridad y cybersecurity se transmite la información para que la afianzadora pueda validar la información y posteriormente emitir la fianza, ¿no? Ok. Entonces, sí es independiente tanto la afianzadora como el... Sí, somos una empresa que damos el servicio, somos marca blanca, se puede adaptar a los agentes, a la propia marca del agente, o nos conectamos a sistemas de la afianzadora con la marca de la afianzadora. Al final a nosotros lo que nos interesa es digitalizar el producto, no vendernos como marca. Es que pudiera terminar también siendo ya un canal oficial de una afianzadora, ¿no? Justo, la noción que nosotros tenemos es, podemos conectarnos vía APIs, web services, como se requiera, o inclusive volvernos un sistema de gestión de documentación y artículo 492 de las afianzadoras, porque la misión que tenemos es que todos los agentes de fianzas utilicen nuestro producto. Entonces, si logramos incluir a las afianzadoras y a su bastante número de agentes, pues tenemos un ecosistema que ya está conectado y se comunica, ¿no? De acuerdo. Bueno, Santiago, tenemos que hacer una pequeña pausa. Ahorita que regresemos vamos a hablar un poco justamente por la tendencia, por la evolución, la visión y retos que puedas tener hacia adelante. Bueno, en este último bloque, Santiago, el tema de las insurtechs, fintechs y suretechs creo que está en boga y hay unos retos y oportunidades bien bonitos. Cuéntanos un poco tu visión de lo que se puede ver hacia adelante o incluso de lo que ves en otros países. Por medio de la asociación me imagino que te enteras también de muchas cosas que se están emprendiendo, ¿no? Sí, justo a través de la asociación estamos mucho en comunicación con otras cámaras gremiales de otros países, dígase Insurtech Nueva York, Insurtech Israel, Insurtech Brasil. De hecho tenemos la alianza Insurtech Panamericana que incluye Argentina, Chile y Colombia con México. Y sí, sin duda es todo un tema de avances de tecnología y nuevas innovaciones que pueden cambiar para bien, creo yo, el sector asegurador. Y no solamente el sector asegurador, ¿no? También vemos mucho el tema de, por ejemplo, seguros embebidos, ¿no? Con productos financieros, que entonces ya empiezas a ver un poco ahí la colaboración con FinTech, ¿no? Y parte de la SurityTech, pues, es como un capítulo interior dentro de las InsurTech, porque al final, pues, vivimos, al menos en México, vivimos dentro del mismo margen regulatorio. Y creo que en ese espectro de la tecnología, quizás el error más común es querer usar inteligencia artificial nada más por usarla, ¿no? Por decir, yo uso IA, ¿no? Uso ChatGPT, uso Gemini o la que tú quieras. Y ese es un error muy grave. Porque quizás hasta parte de la burbuja es esa, ¿no? Que todo el mundo quiere usar la IA. Pero pocos entienden cómo funciona la IA, pocos saben cómo aplicarla realmente. Y la realidad es que usar IA no es generar un chatbot que colabore con tu cliente y le diga, esta es la mejor cotización que puedo tener, ¿no? El uso de la IA es una herramienta para que nosotros podamos hacer mejor uso del trabajo y recortar los tiempos, pero no es depender 100% de la IA. Creo que eso es un reto importante, es algo de lo que se
se abusa en lugar de usarse, y creo que ese es uno de los principales retos. En Surelia, de hecho, me imagino que tienes algo de ella. Sí, de hecho tenemos conectadas más de 5 inteligencias artificiales y ese es justo el tema, ¿no? No nos basamos solamente en una, usamos varias por si llega a fallar una, porque puede darse alucinaciones, errores, malas lecturas, etcétera, pero no dependemos de ella, ¿no? El servicio que nosotros estamos dando es con el uso de la inteligencia artificial, pero no dependiente de ella. Y eso es parte importante. Justo lo que hacemos es, la inteligencia artificial extrae la información de la documentación, te pinta esta imagen del cliente, pero le obliga a la gente a cotejar la información, y cuando la vuelves a enviar al afianzador, lo obliga a volver a cotejar la información, ¿no? Porque, o sea, si existe el error humano, también existe el error informático, ¿no? Entonces, sí hay que hacer el cotejo de la información, y ese es además parte importantísima de la labor y del el valor agregado que da un agente, ¿no? Yo soy agente de fianzas porque te puedo aconsejar, te puedo guiar en cuál es el mejor camino para obtener tu fianza. Se están viendo muchos otros proyectos también de Surety Tech. En México somos la primera, hemos buscado por todos lados, no he encontrado grandes proyectos que puedan llamarse Surety Tech. No por echarme flores, sino porque la realidad es que sí es un sector muy pequeño, somos 2.500 agentes más o menos, somos alrededor de 19 afianzadoras, eso cambia. Hay una afianzadora en particular que sí trabaja muchísimo en pro de la tecnología y que intenta sacar todo lo posible. Incluso te diría que esta afianzadora en particular innova muchísimo más que casi todas las aseguradoras. Pero creo que a veces también el propio sector es muy reacio a ciertos cambios, ¿no? Seguimos hablando de un sector que sigue funcionando como hace 30 años. Entonces, propios ejecutivos, grandes afianzadores del sector, brokers, etcétera, siguen un poco reacios y desconfiados, ¿no? Esas ideas que ¿cómo vas a usar tú la información, ¿no? Que la información, ¿dónde la vas a guardar? ¿Dónde va a estar volando? En la nube, mejor la guardo en un disco duro, ¿no? Cuando es más peligroso tenerla en un disco duro que en la nube, ¿no? Pero justo esos problemas pasan, y yo no, al menos en México, no he visto nada que pudiera llamarse una Surety Tech que no sea legacy, como es el caso de esta afianzadora, ¿no? A nivel mundial sí hay varios casos, sin embargo la diferencia está en que la fianza es un producto particular de México. Como en México, en ninguna parte del mundo existe la fianza. Existen los seguros de caución o existen fianzas, pero tienen funcionalidades un poco distintas que las hacen distintas al funcionamiento de México, sin que al final la finalidad, valga la redundancia, sea la misma, ¿no? El garantizar el cumplimiento de una obligación. De hecho, entendía que México es de los mercados de fianzas más grandes, ¿no?, que existen. Sí, fíjate, es muy grande, pero es muy pequeño al mismo tiempo, ¿no? Somos, dentro del sector asegurador, somos parte del 2% del sector asegurador, pero en un número importante, por ejemplo, las fianzas garantizan el 6% del PIB mexicano. Eso es un mundial de dinero, es parte importantísima de la economía. Y somos 2.500 agentes, más o menos. Entonces, sí estamos hablando de que es un sector muy importante. Además, es obligatoria por ley, ¿no? Entonces, si tú trabajas para gobierno, es obligatorio por ley. A mí me encantaría llegar al mundo, esa es mi utopía, en el que la fianza no solamente sea para gobierno, ¿no?, sino también entre particulares. Que también cada vez veo que también se impulsa, ¿no? Claro, la idea es justo eso, para crecer el mercado, porque si solamente dependes de gobierno, pues tu mercado es limitado. Entonces, si tú lo expandes a fianzas entre particulares, no solamente estás asegurando los negocios entre los particulares, y porque los estás garantizando y llevas a cabo el cumplimiento, ¿no?, sino también estás expandiendo un mercado que es importantísimo y estás, pues, en sentido estricto y simplista, asegurando el dinero. Ya. Santiago, han venido por aquí muchos directores de aseguradoras y tal, traen una visión positiva respecto al posible crecimiento del sector, ahora que ya estamos casi arrancando el 26 y demás. ¿Tú, respecto al sector afianzador, tienes una percepción parecida? Sí, justo por eso que te menciono, ¿no? Porque ya la visión ya no es solamente enfocarnos en los negocios de gobierno, ¿no? En los fiados que le venden a gobierno, sino un poco expandirnos a la fianza entre empresarios, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo muy burdo, que es: tú vas a construir tu casa, contratas un arquitecto, ¿por qué no le pides fianza? ¿No? O sea, que es algo que se puede garantizar, y si no te cumple, pues entonces la afianzadora te cumple, ¿no? Y eso es algo que no se da, no es común. Un poco las aseguradoras suelen decir, es que no hay cultura del seguro. Yo creo que sí hay cultura del seguro. El tema es que a veces hay desconocimiento de que existe, ¿no? Entonces, y ese es un gran punto, que creo que la parte de la educación y el estar diciendo las fianzas, o el seguro de caución es parte importante, ¿no? Hay innovaciones interesantes como el seguro de caución, que yo creo que es la
herramienta correcta para innovar en tecnología, pues hay nuevos productos de algunas afianzadoras o aseguradoras de caución que garantizan el tema de las rentas inmuebles a través de un análisis de la persona que va a rentar, ¿no? O garantías a través del seguro de caución del riesgo de dar créditos, ¿no? Entonces, eso se empieza a dar en el sector, empiezan a llegar nuevas afianzadoras a México, acaba de llegar una chilena, hay una japonesa, hay una estadounidense, entonces empiezan a llegar, se vuelve interesante. Santiago, se nos acabó el tiempo, muy interesante, la verdad es que nunca había venido una empresa, un emprendimiento de este perfil, pero qué bueno que lo estés aportando y ojalá mucha gente te siga aportando las necesidades que comentas que hay en el sector, ¿no? No, pues muchísimas gracias por invitarme y gracias a toda tu audiencia y pues estamos para el servicio de las afianzadoras, de los agentes y de los fiados. Que tengan mucho éxito. Muchísimas gracias. Hasta luego.